Así es que vamos a hablar esta mañana del poder de la resurrección. Quiero comenzar diciendo que aún en el antiguo pacto ya se conocía el concepto de resurrección. Sabe que el profeta Daniel, usted después lo puede buscar en el capítulo 12, el profeta Daniel, creo que versos 2 y 3, él ya profetizaba de los que estaban en el polvo y en el Seol que serían levantados. Y dice que los entendidos resplandecerían como el resplandor del firmamento de la mañana. Él estaba profetizando de que los hijos de Dios un día resucitarían. Pero nosotros vemos registrado en la Biblia por lo menos 3 resurrecciones que ocurrieron en el antiguo pacto. Y fue a través de profetas. Diga conmigo, fue a través de profetas. Eso indica que los profetas tenían que manifestar el poder de Dios y el poder de la vida. Uno de esos casos fue cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Otro de los casos es cuando Eliseo resucitó al hijo de aquella mujer tsunamita, ¿verdad? Y bueno, también otro caso fue cuando el profeta Eliseo ya había fallecido. Él estaba en una sepultura y dice que apresuradamente pusieron ahí a un soldado, lo tiraron en la misma sepultura de Eliseo, y aunque Eliseo ya estaba muerto, la unción de la vida que estaba en el profeta hizo que resucitara a aquel muerto que estaban poniendo en ese momento, en ese lugar. Ahora, fíjese que eso pues para ellos era extraordinario. Pero nosotros vemos también en el nuevo pacto que el Señor Jesucristo, durante su ministerio, Él operó resurrecciones como parte de su ministerio. De hecho, cuando Él envió a los apóstoles, Él les dijo: limpiad leprosos, resucitar muertos. O sea, Él les envió con la misma unción que operaba en Él, dando por sentado que ellos podrían resucitar muertos. Ahora, fíjese que la resurrección que nosotros vimos en el antiguo pacto, y ya le voy a mencionar las del Nuevo Testamento a través de Jesús, quizá usted no ha meditado en esto, eran resurrecciones diferentes a las del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón era diferente? Porque estas resurrecciones que operaron los profetas y aún Jesús en su vida terrenal, en el ministerio, lo que hacían era reanimar o reactivar o devolver a la gente a la vida presente, pero seguían con un cuerpo corruptible, seguían con un cuerpo terrenal. Quiere decir que eventualmente se volvieron a morir, ¿sí o no? Ok, entonces aquí está el gran misterio. Porque el Señor Jesucristo, cuando resucitó, no volvió a morir. Dele un aplauso al Señor. Él está vivo, Él está vivo. La vida está en Él. Y eso es lo que nos hace diferentes como hijos de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver la resurrección de la hija de Jairo. Usted puede buscarlo después si quiere en Marcos 5, 21 al 42. Tenemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, del 11 al 17. Y obviamente el más conocido, cuando su amigo Lázaro falleció y sus hermanas María y Marta le suplican al Señor. Usted puede verlo en Juan capítulo 11. Entonces, amados, esa diferencia es tan importante. El hecho de que el Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día, pero no volvió a morir. Esa diferencia es sumamente importante. Yo quiero decirle una cosa esta mañana. Los cristianos nacidos de nuevo, los hijos del reino, tienen como fundamento la resurrección de Cristo para creer lo que creen. Aquí quizá le voy a botar algunos pensamientos o estructuras que usted tiene, porque muchos creen que el objeto de nuestra fe es la cruz o es la muerte de Jesús. Muchos todavía cargan el crucifijo. Espero que aquí no. Cargan la crucecita ahí colgada como un adorno.
U otros lo tienen quizá en la pared de su casa o en la puerta de entrada. Pero si usted se queda en la cruz y no entra a la resurrección, usted está incompleto. ¿Me escuchó? Usted no puede quedarse en la cruz. Usted necesita proseguir a la resurrección. Porque si usted se queda en la cruz, usted está incompleto. ¿Y cuál es la razón y cuál es la causa? Es que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos poner nuestra fe en alguien que está vivo. Esa es la gran diferencia. Porque si usted mira la cruz, usted está creyendo en un Cristo que murió, que quedó en la cruz, que fue crucificado. Y si pone su fe y su confianza en eso, usted está confiando en alguien muerto. Pero cuando usted se adelanta y mira el poder de la resurrección, entonces su fe, su confianza está en alguien que está vivo, seguirá vivo, está eternamente vivo, siempre fue vivo. Y eso nos hace diferentes. Eso te dará la victoria en tu vida como creyente. El creer en alguien que está vivo. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, él creía en un Cristo resucitado que estaba presente y podía vivir dentro de él. Vamos a ver, quiero comentarle. Mientras estudiaba sobre este tema o me metía en las escrituras, me di cuenta de algo que probablemente ustedes ya lo vieron muchas veces y yo lo vi, pero como que nunca estaba advertido, me cayó el 20 de este asunto. Y es algo que podemos ver en Mateo 27, vamos a leer en los últimos versos del 51 al 54. Mire, casi todos los evangelistas narran los hechos de la muerte de Jesús en la cruz y son similares. Algunos varían en que uno dice que él dijo tengo sed, el otro no, el otro dice que él dijo consumado es, el otro dice, Juan creo que dijo, madre ahí a tu hijo, hijo aquí a tu madre. Y hay pequeñas diferencias, pero hay algo que Mateo dice y creo que es conveniente que yo se lo comente. Lo dice Mateo, pero no lo dice Marcos, no lo dice Lucas y no lo dice Juan. Y después yo le voy a dar mi opinión, aunque sabemos que la palabra de Dios no es de opinión, pero considero que si hay 4 evangelistas y solo uno lo menciona y 3 no, es de ponerlo en tela de juicio. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Eso es común a todos los evangelistas, pero lo que continúa en Mateo 27, 51, y la tierra tembló y las rocas se partieron, eso ya no está en otro, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aunque parece impresionante y nos gustaría que así hubiera sido, yo tengo una sola cosa por la cual creo que no es así. Esto es, dicen que ocurrió, según Mateo, mientras Jesús estaba expirando o entregando su espíritu. ¿Por qué creo yo que no fue así? Porque la Escritura me dice a lo largo de toda ella que Cristo es la primicia de la resurrección. No, solo me vengo aquí a donde Martín porque él sí dice amén. Si Cristo es la primicia de la resurrección, yo entiendo que nadie más resucitó antes de esa manera. O sea, estamos hablando de un nuevo tiempo, de un nuevo pacto. Y entonces Mateo probablemente tenga una perspectiva muy propia
o una forma de ver las cosas. Hay quienes dicen que probablemente se levantó un tornado de arena negra. Hay muchas teorías. Pero solamente quería dejarle a usted, por si acaso usted es de los estudiosos que va a ir a ver si lo que yo le dije es verdad, ¿verdad? Yo sé que ustedes estudian la Biblia y van a ir a ver. Entonces, si yo no les menciono esto, van a decir, porque yo no lo mencioné, si tiene que ver con resurrección, ¿verdad? Pero le hago la advertencia que ni Juan, ni Marcos, ni Lucas lo mencionan. Bueno, vamos a ir a la resurrección del Señor Jesucristo. Vaya a Mateo 28, estaba en el 27, 50 y pico, entonces siga al 28. Dice, pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para ellos? Dígalo, el Shabbat, el sábado, ok. Al amanecer del primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María. No sabemos si es María de Cleofa o María de Chus, habían varias Marías. A ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, aquí sí dice del terremoto y los otros también. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Diga conmigo, pues ha resucitado. Ha resucitado. Como dijo. O sea, él ya había dicho que iba a resucitar. En varias ocasiones lo dijo. Aun cuando querían apedrearle y destruir el templo, él dijo, ese templo lo pueden destruir, pero en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de él mismo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Qué interesante que se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea fue el lugar donde él desarrolló su ministerio y donde estaban los que creían en él. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, ¿quiénes? Las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mire qué discípulos que lo abandonaron a la hora llegada, ¿verdad? Pero las mujeres fueron al sepulcro. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En otras palabras, se postraron delante de él. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hay otra versión que dice que el hortelano le dijo: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Él ha resucitado. Ellas no sabían cómo iba a ser el asunto, pero ahí se dieron cuenta que el cuerpo del maestro ya no estaba ahí. Y la piedra fue removida, el cuerpo no estaba, y entonces Cristo había resucitado. Durante esos 3 días, Él descendió a ultratumba. ¿Cómo? Yo no lo entiendo. Si fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, eso yo no lo sé. Esos misterios todavía no me han sido revelados, pero Él estuvo esos 3 días en ultratumba. De hecho, cuando los judíos le pedían al Señor Jesús una señal y le decía: bueno, tú dices que vas a resucitar, danos una señal. Y él dijo: bueno, ustedes siempre están pidiendo señales, ya tienen la señal del profeta Jonás. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, esa es la señal. O sea, el vientre del pez representaba ultratumba, o lo profundo de la tierra donde él iba a estar, y que luego la tierra misma lo iba a expeler, como ocurrió con el gran pez, con Jonás. Vaya a Marcos 16.
Vamos a ver cómo Marcos lo pone en verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, todos menos Judas, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si usted es de los que subraye donde dice incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuál era la condición de los 11 discípulos? Incrédulos y duros de corazón. O sea, cuando yo leo eso me siento bendecida con los discípulos que Dios me ha dado. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, ya les habían llegado a dar la noticia, les habían dicho que el maestro había resucitado, pero eran tan incrédulos, o sea, no creían lo que Jesús les dijo tantas veces y aún les dio señal, y eran tan duros de corazón que no podían concebir que el Señor Jesucristo había resucitado. Imagínese usted. Y les dijo, esto es lo que más me impresiona del Señor. Mire, yo digo gracias al Señor por Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros no lo habríamos hecho. Les está reprendiendo por incrédulos. Está viendo que son duros de corazón. No han creído que Él ha resucitado. Y los comisiona. ¿Quién de ustedes hubiera hecho eso? Los reprende y luego en el verso 15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, amados. Yo creo que con esto ya a uno se le pierde el temor de enviar a cualquiera. Si eran duros de corazón y eran incrédulos. Y Jesús los envió. Y luego le dice, el que creyere, o sea, en otras palabras, ustedes no creen, pero algunos van a creer aunque ustedes sean incrédulos. Qué interesante eso, que manda a predicar a aquellos que no creen, con la esperanza de que cuando ellos hablen otros crean. ¿No le parece interesante eso? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cierto, quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que no ha sido bautizado en aguas todavía? Levante su mano. Oh, necesitan, si ustedes ya creyeron, necesitan bautizarse. No hay nada que les impida, no tienen nada que cambiar, solamente decidir que quieren vivir para Cristo. Así es que si ustedes creen, es importante que sean bautizados. Porque mire lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que es un paquete completo, hay que creer y ser bautizado. ¿Por qué? Precisamente porque el bautismo en aguas es un indicio o es un acto profético que dice, cuando se sumerge en las aguas, muero juntamente con Cristo, muero al pecado. Y cuando se levanta, resucito juntamente con Cristo. Si hoy estamos hablando del poder de la resurrección, es importante hacer esto y es un mandato bíblico. El sumergirse en las aguas y levantarse para declarar que resucitamos juntamente con Cristo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales los seguirán. Nosotros no tenemos que buscar las señales. Si creemos, las señales nos van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y usted se pregunta, ¿por qué hay tantos predicadores que predican tan bonito? Pero la gente no se convierte, la gente no se sana. No ocurren milagros, no ocurren señales, no ocurren prodigios. Bueno, es bien sencillo. ¿Por qué no creen? Porque yo creo que la palabra de Dios es verdadera. Y dice que a los que creen, esas son las señales que le van a seguir. Son señales aún para aquellos que no creen. Pero las señales le siguen a los que creen. Así es que no dice aquí que necesita un seminario, no dice que necesita estudiar teología
No dice que necesita recibir un curso, un discipulado, sencillamente creer y las señales le van a seguir. Yo creo que entre más conocimiento intelectual tenemos acerca del Señor Jesús y más cabezones somos, menos creemos. Porque entre más cabezones somos, dudamos todo, le metemos lógica. Pero el creer es como un niño. Usted le dice a un niño, vaya, supóngase que pasó un carro y atropelló a un perrito, el perrito del niño. Y el niño llorando con el perrito, pero si usted le dice al niño, imponle manos que va a resucitar, él lo cree. ¿Sí o no? El niño lo cree, pero el adulto, no, porque le pasó por la cabeza, imposible, ya está muerto. Eso es lo que nosotros razonamos. El niño no razona, el niño cree que si usted le dice así va a ser. Entonces nosotros necesitamos hacernos como niños para creer, y cuando creamos, aunque no seamos elocuentes en la predicación, las señales nos van a seguir. Mire, yo he visto evangelistas predican un mensaje, mis amados, que ni lo predican, lo leen. Leen la Biblia y luego hacen el llamado, aquel montón de gente se convierte, aquel montón de gente se sana, ocurren milagros y prodigios, y uno dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Lo único que hizo ese hombre fue creer, o esa mujer, creer. No se preparó tanto, sino que creyó. Ahora, ¿qué es lo que creyó? Que Jesucristo murió pero resucitó al tercer día. Esa es la base, el fundamento. Ese es el fundamento de nosotros como cristianos. Eso es lo único que tiene que creer, que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque eso es lo que lo hace sobrenatural. Y eso es lo que nos hace a nosotros como hijos de Dios vivir en un ámbito sobrenatural. Y creer en un Dios sobrenatural y un Dios que está vivo es lo único que tiene que creer. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Está sentado a la derecha del Padre, pero envió a su Espíritu Santo. Si usted cree que Él resucitó, la tiene hecha. Pero crea con el corazón, no con la mente. Lo que usted cree con la mente hoy lo cree y mañana no. Porque mañana le dan otra teoría mejor y entonces dejó aquella para cambiarla. Pero cuando usted cree con el corazón, se convierte en una convicción firme y no lo cambia por nada, ¿verdad? Amén, amén. Entonces yo estoy entendiendo que el Espíritu Santo quiere que volvamos a la sencillez de predicarlo a Cristo y a Él resucitado. Y entonces las señales seguirán. Si creemos, si lo hacemos con la convicción de que así es, que Él resucitó al tercer día. Aleluya. Vaya a Mateo 28, verso 16. Estamos comparando cómo los evangelistas tenían un concepto o expresaron detalles diferentes acerca de la resurrección. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos, no todos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto me llama la atención, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese bien en esto, parece muy sencillo, pero es que el poder de la resurrección marcó una diferencia. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él tenía autoridad y potestad sobre demonios, espíritus inmundos en la tierra. Y aún les dijo a los discípulos, les doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Estaba hablando de las alimañas o bichos o espíritus inmundos que están alrededor nuestro aquí en la tierra.
Pero cuando el Señor Jesucristo bajó a ultratumba y arrebató las llaves del pecado, del imperio, de la muerte, y Él ascendió, Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Él fue hecho Señor de todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, en este momento que ya Él resucitó, Él remarca: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes no tenía potestad en el cielo. ¿Por qué? Porque Él mismo se despojó de la deidad. Él mismo decidió dejar el trono para venir y tomar cuerpo de hombre para poder actuar legalmente en la tierra. En la tierra tenía potestad por la obediencia, por la unción, por la autoridad delegada, porque el Espíritu Santo vino sobre Él. Pero en el cielo no, porque Él dejó voluntariamente el cielo. Pero Él volvería a la gloria si Él vencía, si Él obedecía al Padre y Él vencía a Satanás completamente. Así es que cuando Él baja a ultratumba, Él vence a Satanás y todos sus demonios. En el momento que Él expiró, dice que fueron exhibidos públicamente principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Pero cuando bajó a ultratumba, venció al mismo Satanás. No sé si me explico. Cuando murió en la cruz, exhibió públicamente a todas las potestades de las tinieblas. Pero cuando descendió a ultratumba, venció a Satanás mismo y le arrebató las llaves del imperio, del pecado y de la muerte. Porque la muerte no lo pudo retener y el pecado ya no tenía poder sobre él. Y entonces recibió el nombre de Señor. Pero ahora les dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él vuelve al tercer cielo porque lo ganó por el poder de la resurrección. Amén. Amén. Por tanto, dice en el verso 19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo? A través del Espíritu Santo. Él ya está hablando desde su cuerpo glorificado, no con un cuerpo terrenal humano, sino que como espíritu les dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a través de mi espíritu, que es el mismo Espíritu Santo. Ahora fíjese que cuando leímos Marcos, dice que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero aquí dice: id y hacer discípulos a las naciones. Cuando hablamos de naciones, no necesariamente estamos hablando de países, estamos hablando de personas, de nacidos, de gente de diferentes culturas, diferentes razas, diferentes etnias. O sea, el llamado es ir a las diferentes lenguas, a las diferentes tribus, a las diferentes naciones, ¿sí? Bien. O sea, si usted escribe un libro, con uno que escriba y se lo traducen a todas las lenguas y a todas las etnias, usted puede ir a todas las naciones. ¿Sí? Solo dos aquí están de acuerdo. Me imagino que ya están pensando en escribir el libro. Aleluya. Bien. Vaya a Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vea cómo comienza. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién es Teófilo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoció a Teófilo? No Teófilo Ramírez, sino... Se cree que Teófilo era una persona con un alto rango, porque en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, dice: oh excelentísimo Teófilo. Y entonces se cree que el Teófilo de Lucas es el mismo Teófilo de los Hechos. Ahora, no se sabe exactamente quién escribió
el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. Pudo haber sido una tercera persona, no necesariamente Lucas, pero sí se cree que es el mismo escritor, el de Lucas, que el de los Hechos. Hasta el día, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando del primer tratado, o sea, del Evangelio según San Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, como dice, se presentó vivo. Vamos a decirlo, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo se les presentó? No era un fantasma, no era un muerto, no era un espanto. Se presentó vivo. Lo veían como que era él mismo, solo que era un cuerpo glorificado que no podían tocar, pero se presentó vivo. Eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que hace la importancia. Ahora, vaya a Hechos capítulo 2. Queremos ver lo que el apóstol Pedro, no les voy a leer todo el discurso, pero vamos a leer varios versículos. El apóstol Pedro, aquí en Hechos 2, verso 22, ya él estuvo en el aposento alto. El Espíritu Santo vino con poder sobre los 120. Y ahora el apóstol Pedro se levanta y está hablando delante del concilio y está refiriéndose a lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios ya sabía que Cristo iba a ser entregado, ¿verdad? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, verso 24. Aquí está lo importante. Aquí es donde quiero que la batería se emocione, o el baterista. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no podía retenerle. Aleluya. Dios lo levantó, lo soltó de los dolores de la muerte. Miren lo que sigue diciendo, muy interesante, el verso 25 al 28. Nosotros vemos que se está haciendo memoria de un salmo de David. David, como usted sabe, era un profeta mesiánico, escribió mucho acerca del Mesías. De hecho, si usted lo quiere buscar después, es Salmos 16, versos 8 al 11, pero lo leo como está en Hechos. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Creo que en Salmos 16 dice, me mostrarás las sendas de la vida, pero es lo mismo. Ahora, el profeta David, en este Salmo 16, está profetizando acerca de la resurrección de Cristo. Y cualquiera que no entendía en el tiempo de David y leía este salmo o lo escuchaba cantar, pensaría que David iba a ser incorruptible, pensaría que David iba a resucitar, pensaría que David no se iba a quedar allí donde... Pero David estaba profetizando acerca del Señor Jesucristo, porque él tuvo revelación del poder de la resurrección, y él lo hablaba como que era él mismo, pero realmente estaba hablando del Señor Jesucristo.
Y luego sigue diciendo Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Como quien dice, no concuerda lo que él estaba hablando de sí mismo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. De hecho, si usted va a Israel, a la ciudad de David, allí está la tumba de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, él profetizó a su descendencia. Viéndolo antes, ¿cómo lo vio? En el Espíritu. Recibió revelación, lo vio de antemano y él comenzó a profetizar. ¿Cuántos de nosotros, amados, quizás tenemos una visión, una revelación de Dios, de algo que va a ocurrir? Y quizás no es en nuestros días, quizás en los días de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos o alguien de la descendencia, porque hay una ley espiritual de la herencia que es poderosa. Entonces dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Se estaba hablando de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, les dijo que era para que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo y les fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué tenían que ser testigos? Del poder de la resurrección. Tenían que declarar que ellos habían visto al Señor Jesucristo con señales indubitables, que estaba resucitado, que estaba vivo. En eso consistía la predicación del Evangelio. Lo que pasa que al pasar de los años, y ahora hace más de 2000 años, usted quizá no va a decir yo lo vi con estos ojos, pero usted tiene que haber recibido la revelación de que Cristo ha resucitado. Porque si usted no tiene la revelación de que Cristo ha resucitado, usted no tendrá poder para predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio con poder consiste en que hayamos tenido la revelación de que Cristo ha resucitado y está vivo. Porque ese es al Cristo que usted va a predicar. Usted no va a predicar a un Cristo colgado en un madero. No va a predicar al Cristo que está en unas estampitas. Usted no va a predicar a Jesús Nazareno. Ese ya no está. Usted va a predicar al Cristo resucitado que está a la derecha del Padre para interceder por nosotros todo el tiempo. Aleluya. Santo. Así que, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se está refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo. Y si él dice esto que vosotros veis y oís, quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo produce manifestaciones visibles y audibles. No es algo mudo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesucristo sigue a la derecha del Padre hasta que todos los enemigos sean vencidos y sean puestos bajo el estrado de los pies del Señor. Aleluya. Amado, es importante que nos caiga esa revelación de lo que significa el poder de la resurrección de Cristo, para que podamos predicar con efectividad, aunque no seamos elocuentes, aunque hablemos con voz baja, aunque no tenga una voz muy grave, aunque usted no sea muy convincente. Pero si usted ha creído, usted necesita predicar aquel en el cual cree, el que resucitó al tercer día.
Hechos 4:33 nos muestra que los discípulos, los apóstoles de ese tiempo, obedecieron al Señor. Dice, y con gran poder, diga conmigo, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Para qué era la gracia? Para que la gente se convirtiera. ¿Para qué era la gracia? Para que la gente se reconciliara. Para que la gente viniera al llamado. Para que la gente fuera sanada. ¿En qué consistía esa gracia? ¿Cuál fue la causa para que ellos tuvieran esa gracia? Que con gran poder predicaran al Cristo resucitado. Ese es el que tiene poder para sanar. Ese es el que tiene poder para liberar. Ese es el que tiene poder aún para resucitar. Así que tenemos que cambiar un poco nuestra mente, nuestro switch, y cambiar la forma de predicar. Muchas veces nosotros queremos atraer a la gente al Señor y usamos métodos humanos para atraerlos. Y entonces empezamos a inventar cómo vamos a hacer, qué dinámica vamos a hacer. Sí, porque como son jóvenes, entonces hay que ver cómo los atraemos, qué tipo de música, cómo le vamos. Todo eso está bien, nada está mal. Pero lo único que los va a convertir es el poder de la resurrección de Cristo. Que prediquemos al Cristo resucitado. Si nosotros hacemos todo lo demás, pero excluimos dar testimonio del poder de la resurrección de Cristo, la gente se va a sentir atraída, van a simpatizar con el asunto. De pronto pueden volver a la reunión, pero nada le garantiza que ellos se van a convertir, sino el poder de un Cristo resucitado que está vivo, que cambia a la gente, que transforma a la gente. Porque inclusive usted puede dar un testimonio de esos que se le paran los pelos a la gente. Puede tener no sé si es testimonio o antitestimonio. Maté a 3, estuve en la cárcel 10 años, hice no sé qué. Y la gente ya está como espeluznada, ¿verdad? Una vez llegaron a través de un movimiento cristiano, llegaron a Choluteca y con ese tipo de testimonios terribles, ¿verdad? Invitaron a mi papá a que fuera. Dijeron, este es un pez gordo, con este tremendo testimonio sí vamos a alcanzar a este hombre. Cuando mi papá lo empezó a oír, dijo, ¿y este prófugo por qué anda suelto? Este hombre lo tienen que volver a meter en la cárcel. Eso no era lo que lo iba a convertir. Y puede que se sientan atraídos. Ay, qué bonita estuvo la reunión. Y lo invitas otra vez, sí, vamos. Y sobre todo si le dan boquitas gratis y bebida gratis y música en vivo. Ellos pueden ir 1, 2, 3 veces, las veces que usted quiera, y decir que estuvo bonito. Pero lo que nos interesa no es que esté bonito. Lo que nos interesa no es que vengan una y otra vez. Lo que nos interesa es que sean cambiados, que salgan del infierno, que salgan de la condenación y que puedan creer en el Cristo vivo que los cambia y los transforma. Así que podemos decir todo lo espeluznante que quiera, pero por favor no excluya decir, Cristo ha resucitado. Yo creo que Él murió, resucitó, subió a la derecha del Padre y envió a su Espíritu Santo por nosotros. Amén. Vamos a Hebreos 5, verso 7. Yo sé que ya les está dando ganas de convertirse en evangelistas. Todos somos. Hebreos 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiero que subraye esto: al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Leo hasta el 10 y vuelvo a ese verso. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Vuelvo al verso 7. Y sobre todo a esta parte que dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Explíqueme cómo es que él le clamó al que lo podía librar de la muerte, pero no lo libró de la muerte, sino que murió, pero dice que fue oído. Claro, Pastora Rosy. Pastora Rosy lee la Biblia. ¿Por qué, Pastora Rosy? Porque venció la muerte. Claro, venció la muerte, porque se levantó de la muerte. Él se levantó de la muerte. Él murió, pero resucitó. Fue oído, no le impidió la muerte, lo dejó que muriera, pero luego lo levantó de la muerte. ¿Qué más quiere? Dale un aplauso al Señor por eso. Al Padre de la resurrección. Aleluya. Cuando usted lo lee como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero Él venció la muerte. Aleluya. Vaya a Romanos capítulo 1. Estos versos de Romanos al inicio del capítulo 1 siempre me impactaron, me impresionaron. Y creo que aquí hay un misterio muy grande. Dice Romanos 1, voy a leer del verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4, fíjese, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. O sea, me detengo ahí un poquito antes de ir al siguiente verso. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que lo levantó de entre los muertos, el que lo declaró hijo. Si el Señor Jesucristo no hubiera sido levantado de entre los muertos, no hubiera obtenido el nombre, el apelativo, el calificativo de hijo. Vamos, alabe al Señor. Por eso es que el ser cristianos para nosotros y el nacer de nuevo tiene que estar fundamentado en el poder de la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera sido llamado hijo. Y si Él no hubiera sido llamado hijo, usted y yo no seríamos hijos tampoco. Esto es algo tremendo, es algo poderoso. El Espíritu Santo lo declaró hijo porque fue levantado de entre los muertos. Y dice verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aleluya, aleluya. Mire, el apóstol Pablo les hablaba a los corintios porque había muchos que no creían en la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios, si Él no hubiese resucitado, entonces ¿qué estamos esperando nosotros? Sería todo en vano. Seríamos unos miserables si realmente Él no hubiera resucitado. Si todavía estuviéramos esperando que Cristo resucitara, entonces estamos en problemados. ¿Qué sentido tendría? Dice, y le voy a leer 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, amados, si Cristo no hubiera resucitado, no hay razón de predicar. Su predicación se basa en que Cristo resucitó y la fe se basa en que Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, o sea, seríamos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana
aún estáis en vuestros pecados. O sea, mis amados, la resurrección de Cristo va ligado con la liberación del pecado. Por eso estábamos declarando hoy que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Cristo venció las dos cosas, el pecado y la muerte. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Yo quiero que usted por un momentito pueda meditar en esto. Cuando el Señor Jesucristo tenía alguna situación en la tierra, Él hablaba con el Padre, ¿verdad? Y le decía: Padre, yo sé que siempre me oyes. Y tenía una comunión el Padre y el Hijo, ¿cierto? Pero cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que ocurrió? Todo cayó sobre Él. Por eso Él dijo: si tú puedes, pasa de mí esta copa. No se refería a una copa de vino que se iba a tomar, ni a una copa de vinagre. Está hablando de una copa espiritual, donde estaban metidos en esa copa todos los pecados de la humanidad, todas las iniquidades de la humanidad, todas las rebeliones de la humanidad, todas las enfermedades de la humanidad. ¿Usted puede tener idea, concepto de lo que ocurrió con Él? O sea, por eso la Escritura dice que Él fue desfigurado, que no era de un parecer agradable, no era como para que alguien dijera: ay, qué lindo. Todo cayó sobre Él, la maldición del pecado, la maldición de las iniquidades, la maldición de las rebeliones, todas las enfermedades sobre Él. ¿Y qué pasa? El Padre apartó su mirada de Él, porque dice la Escritura que las iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Y al estar Él lleno de iniquidades y llenos de pecados, el Padre aparta su mirada y lo deja solo por un instante. Y es cuando Cristo dice: Lama sabactami, ¿por qué me habéis abandonado? Porque el Padre no soportaba ver tanto pecado junto, tanta enfermedad junta, tanta maldición junta, tanta tiniebla junta. Y entonces Él tenía que vencer todo eso y llevarlo por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres de la maldición, pero también para que pudiéramos ser libres de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad, para que pudiéramos ser libres de todo lo que tiene que ver con tiniebla, con decadencia, de la amargura, del dolor, del odio, del rencor. Todo lo que tiene que ver con tiniebla fue llevado en Cristo. Y cuando Él resucita a través del poder espiritual de la herencia en Cristo, nos da a nosotros la victoria que Él conquistó. Todo lo que Él venció nos lo entregó a nosotros, la iglesia. Él no se quedó con ello porque Él iba para el cielo y en el cielo no necesitaba todo eso. Pero nosotros, para vivir en la tierra, sí necesitamos esa victoria, sí necesitamos la salud, sí necesitamos la salvación, sí necesitamos la liberación, sí necesitamos la prosperidad, sí necesitamos la gracia del Señor Jesucristo para vivir en victoria. ¡Aleluya! Y hay una herencia, hay una genética espiritual, hay una herencia cuando nacemos de nuevo. Todo eso nos pertenece. La naturaleza del Cristo resucitado nos pertenece. ¿Sabe? El apóstol Pablo, usted sabe que él fue educado a los pies de Gamaliel. Era un hombre estudiado, era un hombre que tenía doble nacionalidad. Era un hombre especial, era un líder, había comandado soldados, ejército. Sin embargo,
Cuando Él viene al conocimiento de Cristo o a comenzar a conocer a Cristo, Él dice: todo esto no me importa, todo esto lo tengo por basura, por estiércol, esto es nada. Pero nosotros decimos que Él dijo que eso es nada ante el conocimiento de Cristo, pero quiero que lea bien lo que Él dijo. Filipenses 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, y aquí yo quiero que usted se emocione. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Amados míos, no solo era conocer a Cristo, sino el poder de su resurrección, porque Pablo no conoció a Cristo según la carne. Pablo no anduvo con Cristo sobre la tierra de Israel. Pablo conoció a Cristo y a Él resucitado. En el tercer cielo lo conoció, ahí recibió las revelaciones. Pero dice que el poder de la resurrección, Él quiere conocerlo. ¿Para qué? No es solo para predicarlo, sino para vivirlo. Porque Él sabía que los discípulos que anduvieron con Jesús tenían que predicar a Cristo resucitado y tenían que hablar sobre el poder que resucitó a Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo dice: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he conocido, yo lo tengo por nada, lo tengo por basura, a fin de conocerle a Él y el poder de la resurrección. Porque si Él conocía el poder de la resurrección, iba a poder, y de hecho pudo, vivir en victoria en medio de los naufragios, en medio de las cárceles, vivir en victoria, aunque lo apedrearan, aunque lo persiguieran, porque conocía el poder de la resurrección, que es el poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh santo, aleluya, aleluya. Amados, póngase en pie, póngase en pie. El poder de la resurrección todo lo revive. El poder de la resurrección todo lo revive, todo lo revive, todo lo revive. El poder de la resurrección hace que resucite todo lo que está muerto. Aleluya. Vamos a creer este día, vamos a creer este mediodía, vamos a creer en el nombre de Jesús. Necesitamos la fe activa. Usted necesita creer con el corazón, no con la cabeza, con el corazón, y creer que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos puede levantar su negocio, su empresa, su familia. Ramaisoki, mamá. El Espíritu de Dios te trajo este día con propósito para escuchar la palabra que tenías que escuchar. Pero te dice el Espíritu Santo: yo te levantaré y vas a dar testimonio y vas a ser testigo del poder de la resurrección. Comience a declarar la vida. Comience a declarar la vida. El poder de la resurrección. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida se suelta.
Se suelta por el poder de la resurrección en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la activación del poder de la resurrección de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Rama mama 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 soba rama mama mama. El poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida en el nombre poderoso de Jesús. El poder de la resurrección de Cristo, el poder de la vida. Tu bendición no está en los Estados Unidos. Tu bendición no está fuera de aquí. Tu bendición está en que prediques el evangelio y lo prediques con poder y a Cristo resucitado. Declaro sobre ustedes el poder de la resurrección de Cristo que los levanta, que los establece en el nombre poderoso de Jesús. Rama mama maiso. El poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la resurrección en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos el poder de la resurrección, el poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida. Oh, oh, marrama mama mama y soca raba baba baba reme soba rama y soki ama y soba rama y so reme so. El poder de la vida, el poder de la resurrección, el poder de la vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos el poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la resurrección, el poder de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Rama mama maiso, y kababa rebe que hizo karama hizo kirama y se que remensi. En el nombre poderoso de Jesús declaramos el poder de la resurrección ahora. Ahora. Lo que está muerto resucita por la palabra. No hay nada imposible para Dios. En el nombre de Jesús declaramos la operación del poder de la resurrección de Cristo en ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. El poder de la vida, poder para resucitar matrimonios en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. El poder de la resurrección, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección sobre ti, en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús, tu familia, tu empresa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, declare. Vamos, sus voces, declaren la vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Ramay, Soki, Amay, Serremey, Soki, Amamama. El poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la resurrección de Cristo en su vida, en el nombre de Jesús. Oh, pon tu delicia en Jehová, pon tu delicia en Jehová. Él concederá todos los anhelos de tu corazón. Derby, te voy a decir algo con riesgo. Tú naciste para predicar la palabra del Señor y tú lo sabes. No busques las añadiduras, Derby. Busca el reino de Dios y su justicia, predícalo a Él y a Él resucitado. Y de una manera sobrenatural las añadiduras vendrán sobre ti. No te cargues. Rama y sol. La ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. Oh, la vida, la vida, la vida. Vamos, declare la vida. Declare la ley de la vida, la vida. Oh.
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y el pecado. Declaramos hoy la vida de declaramos hoy tu vida. Declaramos hoy la vida rey. Declaramos el Espíritu de vida, Padre, operando en todos los que han escuchado la palabra. En este lugar, Padre, y aún a través de la internet y de los que están conectados en esta hora, Señor, dentro y fuera de esta nación, Padre, los que están conectados, Señor, en distintas naciones, los que están conectados ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos el Espíritu de vida, el Espíritu de vida. Y los que escucharán y verán posteriormente, Padre, el Espíritu de vida, aleluya, operando, 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 en el nombre de Jesús. El Espíritu de vida, el Espíritu de vida en México, el Espíritu de vida en España, el Espíritu de vida, aleluya, aleluya, en Argentina, el Espíritu de vida en Estados Unidos de Norteamérica, el Espíritu de vida, aleluya, 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 el Espíritu de vida en Cristo Jesús, operando, 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 Rey. Hey, hey, oh, 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 hey, hey, oh, hey, hey, Santo, 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 santo. Aleluya. Santo, el Espíritu de vida. Padre, declaramos vida en esta hora. Señor, somos portadores de la vida. Somos portadores de la vida, portadores de la vida. Porque el que en ti creyera, de su interior correría un río de agua viva. Un río de agua viva, río de agua viva. Declaramos, Padre, que esa agua salpica, salpica, Señor, aquellos, Padre, que pones en el camino. Declaramos, Padre, que el río de vida del Espíritu, Señor, comienza a operar, Padre, para influir sobre otros, para, Señor, salpicarles de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Aleluya. Declaramos la vida, la vida, la vida, la vida, Padre, sobre aquellos, Señor, que están ahora viendo por la internet la vida en Girona, en Barcelona, la vida en Madrid, Padre, la vida, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús, la vida, la vida, la vida, aleluya, 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 aleluya. Padre, te bendecimos. Te bendecimos, declaramos, Padre, que de este lugar salimos, Padre, impregnados y saturados del Espíritu de vida, del Espíritu de vida, del Espíritu de vida, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es Él. Santo es Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Amados,
que podamos ir en ese espíritu de vida, que salpiquemos a otros de la vida de Cristo, en el poder del resucitado. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones.